¿Ustedes recuerdan cuando aprendieron a pasar el pasamanos? Mi experiencia fue una tarde en el play con mi papá y mi hermano, pero una caída cambió todo. Dato curioso, tengo una alta tolerancia al dolor que impidió percibir la gravedad de lo que pasaba dentro de mí. Al día siguiente, jugando con mi hermano, un dolor hizo que mis papás me llevaran al hospital de niños. Ya en el hospital mi dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama, pero a la vez el miedo me paralizaba y no lloraba, lo que hizo que los médicos dudaran de mi dolor. Finalmente decidieron operarme, pensando que era apendicitis. Dijeron que sería rápido, pero la cirugía mostró una hemorragia interna proveniente del vaso. ¿Ustedes saben que hay un órgano llamado vaso? Mi mamá, al recibir la noticia, no tenía idea. Preguntó, ¿qué es? ¿Se puede ir sin él? El vaso es un órgano del sistema linfático e inmunológico que sirve para filtrar bacterias hasta los 10 años. Después de la operación desperté en un mundo desconocido. Estaba rodeado de máquinas y cables, pip, pip, y un reloj rojo que parecía no avanzar en tic, toc, tic, toc. Y la desesperación me invadió y comencé a preguntar, ¿ustedes saben dónde están mis papás? Se llaman Jonathan y Daniela. Nadie sabía. Pensé que me habían abandonado. Quería caminar, pero el dolor era intenso. Me sentía como una máquina. Gente a mi alrededor me venía a revisar. No me decían sus nombres, tampoco el mío, pero sí decían, póngase a caminar o será peor. Un día me desperté con un gran dolor acá. Me habían puesto una vía mientras dormía, supuestamente para que no doliera. Esta experiencia me transformó y me dio a imaginar qué pasaría si construyéramos un hospital cuya base no fuera solo el conocimiento médico, sino la empatía. ¿Saben? La empatía es ese momento donde tomamos conciencia de las emociones de los demás y nos permite conectar con la otra persona. Un estudio realizado por Ted James en la Universidad de Harvard demostró que la empatía da mejores resultados en la recuperación del paciente. Cuando los niños nos dicen hospital, se nos viene a la mente agujas, dolor, miedo, pero hay algo que puede cambiarlo todo: la forma y actitud de quienes nos cuidan. Frases como tú puedes o lo estás haciendo bien pueden hacer que el miedo se convierta en fuerza y el dolor en esperanza. Quizá para los adultos solo se trata de exámenes, pastillas y doctores, pero en realidad lo que más recordamos los niños no es el tratamiento, sino cómo nos sentimos. Cuando un médico te mira a los ojos, te habla con respeto, te escucha, eso también cura. Los buenos tratos no son solo amabilidad, son medicina. La ciencia lo dice, las personas que se sienten acompañadas, valoradas y escuchadas se recuperan mejor. Humanizar la medicina es eso, ponerle alma a lo técnico y corazón a lo que a veces se vuelve rutina. Cuando es una persona de cualquier edad en un hospital, en un pasamanos, cuando es una persona pasando por su propio pasamanos en un hospital, recuerda que puede estar pasando un momento difícil y que un acto de humanidad puede ser esa ayuda que necesita para recuperar la fuerza. Muchas gracias.